Venimos a responder o a tratar de analizar más bien, porque pues no hay verdades absolutas, ¿verdad? Vamos a tratar de analizar la idea de si hubo un fraude electoral en Venezuela o no, y para eso pues creo que vale la pena analizar todo, no solo lo que pasó, lo que sucedió, las irregularidades que se denunciaron y también pues los discursos que por ahí vamos a tocar de propaganda fuera de Venezuela, pero pues también vamos a tratar de analizar un poquito, ahora sí que todo el contexto, ¿no?, del país. Y para esto quiero como partir de lo siguiente, Isma. Vamos a partir como que explicando más o menos cuál es el argumento o cuáles son las irregularidades que se presumen que hubo durante el proceso electoral en Venezuela que acaba de ser. Para quien no sepa, Nicolás Maduro, quien ya era presidente de Venezuela, pues fue reelecto de acuerdo con con el órgano electoral de ese país, con un 51% preferencia, o sea, ganó con un 51%, ¿no? Este resultado pues lo dieron después de contar supuestamente el 80% de las boletas, un día después. Entonces, pues para todo aquel que tenga dudas de cuáles son en realidad las razones por las que la gente dice que hubo fraude en Venezuela, ahí les van. Todo se remonta a, por ejemplo, que antes de las elecciones, la líder de la oposición, que se llama María Corina Machado, quien ya se ha vuelto bastante viral en redes, por cierto, ella fue inhabilitada por el Poder Judicial allá en Venezuela y pues como sabemos el Poder Judicial pues está bastante adepto o bastante controlado, digamos, por el Ejecutivo allá en Venezuela. Adentro. Ahora, otra cosa sobre Machado es que durante la campaña pues se le impidió viajar en avión. No sé si sabías tú eso, Isma, no se pudo subir a un avión. Su comitiva pues sufría constantes acosos, problemas en carreteras, de que obras que empezaban de la noche a la mañana. Entonces Machado pues tuvo que viajar de repente en moto o en otro tipo de vehículos menos convencionales y hasta en caminos pues como de terracería. Ahora, toda persona, digo, esto también lo denunciaron mucho, toda persona o negocio que colaboraba con ella o que la dejaba asistir, tomarse fotos y demás, como restaurantes, comercios, hoteles que la hospedaban, pues resulta que eran multados por algunas autoridades, llámese salubridad, llámese protección civil y demás. Y lo mismo ocurría con sus técnicos, ¿no? O sea, con la gente que la acompañaba. También, pues durante toda la campaña tuvimos ciertas amenazas del presidente Maduro. Maduro tuvo bastantes amenazas que dirigió sobre que iba a haber un baño de sangre, una guerra civil, si no se respetaban los resultados, la voluntad del pueblo venezolano. Seguro tú lo escuchaste por ahí, Isma, y yo creo que aquí el objetivo de Maduro pues era meter cierto miedo, hacer una campaña de miedo contra aquellos votantes que querían pues ahora sí que votar por la otra opción, por los indecisos. Otra cosa es que de los 5 millones de venezolanos que viven afuera de Venezuela, o sea, la diáspora en el extranjero, solamente votaron 69,000, o sea, el 1% prácticamente. Entonces, al pasar esto, pues obviamente no les permitieron votar a los demás y pues sabemos que los demás son seguramente gente opositora, ¿no? También se difundieron encuestas falsas, de acuerdo con las acusaciones, durante el mero día de las elecciones, que le daban cierta preferencia a Maduro. Se acusó también de que en las casillas de voto, pues la policía comenzó a bloquear algunas de las casillas, algunos tuvieron a las filas de votantes esperando durante horas, haciendo que pues gente de la tercera edad o con problemas físicos o gente que tenía que trabajar pues ya no pudiera votar. Y también se denuncia, claro, la incursión de estos colectivos chavistas. Los colectivos chavistas son como grupos de
pues no les quiero decir pandilleros, pero como de thugs, ¿sabes? O sea, como casi paramilitar, que van armados, que golpean a la gente, que amenazan a la población en caso de que no fueran a votar por la, pues por la opción actual. Y además de esto, las actas, o sea, durante el proceso electoral, las actas nunca se publicaron. De hecho, se tuvieron que filtrar algunas y en las que se han filtrado, pues la gente denunciaba que veía la preferencia por el candidato opositor, Edmundo González, de arrolladora, así casi que el 70%, comparado con lo que se decía que obtenía Maduro. Y pues todo esto, Isma, ahora sí que obviamente sabemos que hay intereses extranjeros en Venezuela, los cuales creo que también vale la pena tocar. Sabemos que hay un interés en que en Venezuela haya un gobierno alineado con ciertas potencias que les gustaría tener más acceso a sus recursos. Recordemos que Venezuela es un país petrolero, es un país rico en petróleo, en gas, seguramente también en litio lo será algún día, ya que se exploten bien este tipo de recurso. Pero pues también tenemos por un lado una lucha interna donde hay gente que sí está denunciando irregularidades que pues no son vistas en otros sistemas. Mucha gente decía, ay, en México nos pasó lo mismo, nos robaron la elección, y es como de, dude, en México se dictó a la ganadora así oficialmente días después, se publicaron todas las actas y hubo la posibilidad de hacer el conteo, ¿no? Acta por acta, había representantes de cada partido en las casillas, cosa que aquí no les permitieron a los opositores. O sea, esto es algo totalmente pues mucho más oscuro. No tiene punto de comparación. Y pues quiero saber, partiendo de todo esto, Isma, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu lectura como del proceso en general? Y si por ahí podemos partir a analizar un poquito más el contexto del país. Sí, mira, yo creo que como para entrar ahora sí que ya en el corazón de la discusión, me parece que aquí habría que ver realmente una revisión histórica de lo que le ha ocurrido al país, a Venezuela, en las últimas 2 décadas, ¿no? Más o menos. Y yo creo que, digo, no soy experto en cómo se formuló el proyecto chavista, ni tampoco en cómo hubo esa transición con Nicolás Maduro, pero sí me parece que no tiene mucho ya que ver la situación política y la estabilidad social, incluso la fortaleza económica de un primeramente proyecto chavista con Chávez precisamente, que fue como el padre, digamos, de esta etapa, ¿no? En Venezuela, más asociada hacia la izquierda, y no sé si realmente la izquierda más que la centroizquierda, y obviamente aquí con la puntualización de que no todas las izquierdas son las mismas, ¿no? O sea, podemos ver ahorita un China con características chinas de ese socialismo, que es muy muy diferente en cuestión de su poderío, en cuestión de su dinámica económica, del diseño de su propia economía, de sus postulados. O sea, estamos hablando de un concepto totalmente diferente al de las izquierdas latinoamericanas. Incluso también hay una diferencia grande con las europeas, todas son diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que cuando llega Nicolás Maduro es porque era presidente interino precisamente, ¿no? Cuando fallece Chávez. Y pues ya estamos hablando de prácticamente 10 años de que llegó al poder, y yo creo que también ha ido perdiendo mucha estabilidad social el país, ha ido perdiendo mucha calidad de vida a la gente. Esto pues se podría también resumir en que ha habido diversas sanciones por parte del bloque occidental primordialmente, y que finalmente ningún país, esa es la realidad, hoy en día puede sobrevivir, y puede no solo sobrevivir sino crecer económicamente, desarrollarse socialmente, etcétera, con este tipo de aranceles restrictivos, con algún tipo de castigos, ¿no? Comerciales, precisamente por posturas o por acciones precisamente muy concretas, ¿no? De con quién comercias y todo esto. Entonces me parece que es natural que después de un tiempo de desgaste económico también, evidentemente tu población, todo el proyecto empiece a colapsar, y me parece que eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Estamos viendo el colapso del proyecto
ya no sé si chavista, la verdad no puedo decir cuáles son las diferencias entre lo que fue el periodo de Chávez y el de Maduro, no soy especialista en Venezuela, pero hablando de forma muy general, me parece que lo que estamos viendo sí es la indiscutida caída de legitimidad de Nicolás Maduro, y más allá de lo que puedan ser los cercos mediáticos o lo que puedan ser también estas corrientes de apoyo exteriores para un lado, para el otro, en el que salga o él se quede donde está, me parece que la realidad interna del país sí es clara, y es que hay un país de alguna manera inconforme en una parte de la población. No me atrevería a decir cuántas personas en general o en particular, porque otra vez estamos hablando de datos oficiales que ofrece un gobierno que también está siendo, en su opinión, atacado desde hace tiempo. Recordemos ahí que también, creo que fue ayer o no me acuerdo qué día, que salió a dar como su conferencia, ¿no?, de después de elecciones, y como en estas asambleas que hace Nicolás Maduro, y dice que lo intentaron asesinar 2-3 veces y que provocar caos durante las campañas. Entonces, hasta dónde las cosas pueden ser ciertas o no es muy difícil de saber para alguien que no tiene información, pues digamos, de inteligencia, ¿no?, en cuestión de las organizaciones que realmente pueden tener acceso a ese tipo de información. Lo que sí podemos percibir es que hay mucha tensión social, y yo creo que ahí, no sé tú qué pienses, pero me parece que el corazón del análisis tendría que ir hacia, bueno, habiendo esta situación que es como un pivote, como un punto de quiebre, en donde la propia población ya está prácticamente tomando las calles, ¿no? No sabemos si con un nivel de violencia, no sabemos qué grupos, no sabemos muchas cosas. Pues hasta el punto de que a ver cómo se da el desenlace y las últimas consecuencias y hacia dónde gira todo, ahora sí que toda la serie de eventos. Lo que sí podemos decir con toda certeza es que hay una cierta crisis de legitimidad que se viene fraguando en el proyecto, pues, de Maduro, y que ya le está dando, pues, dolores de cabeza reales, en donde, pues, ya para haber llegado oficialmente, sea o no la información real, sea o no, aún y lo fuera o no lo fuera, el que estés realmente sin tanto apoyo como antes sí lo era con Chávez, por ejemplo, pues sí te tiene que poner de frente una realidad en donde ya no tienes el apoyo social que se tuvo durante mucho tiempo. Me parece prácticamente 2 décadas, quizá más. Ahorita checo, confirmo cuánto duró Chávez en el poder. Pero sí, Maduro pues fue el que le siguió, y entonces el proyecto lleva ya un par de décadas, me parece, al menos, y ya está mostrando desgaste. O sea, se acumularon condiciones internas, se acumularon bloqueos económicos, y al final esa intermitencia hace que un país no funcione plenamente, y más allá de si el proyecto tiene sus razones ideológicas posibles, moralmente bien vistas o no, o quién lo dice, yo creo que el estatus objetivo del país es que es un país donde la crisis de legitimidad va al aumento. Lo pudimos ver en los últimos 5 años también con esas intentonas de que un nuevo tipo de participante entrara, ¿no?, desde hace ya tiempo, con diferentes personajes, y que al día de hoy empieza a cristalizar, no sé hasta qué punto, una población que ya empieza a contagiarse de esa idea y empieza a pensar que es ilegítimo quizá que Nicolás Maduro continúe ahí en el poder. Sí, quisiera recalcar la diferencia entre crisis de representación y crisis de legitimidad, porque algunas personas por ahí me estuvieron preguntando. Por ejemplo, México, Estados Unidos también lo diría yo, sí tienen una crisis de representación, evidentemente. O sea, tienen una crisis de representación, pero no tienen una crisis de legitimidad. O sea, en estos dos países, pues la institución gubernamental, la oficina presidencial, en el caso de ambos, pues se respeta, gane quien gane, y hasta ahora no, en épocas recientes al menos, no ha habido una crisis de legitimidad al respecto. Se han alineado los grupos de poder y la población y los medios y demás a la silla presidencial. Y en este caso en Venezuela ya no es así. ¿Y por qué pasa esto? Yo diría que la razón así más elemental, Isma, es que Maduro no es Chávez. O sea, Maduro está intentando replicar el modelo chavista sin él ser Hugo Chávez. Chávez pues era este personaje que inició todo este show, ¿no?, toda esta revolución. Así le decía, ¿no?, esta revolución. Un personaje enormemente carismático,
un político con mucha pericia, que también tenía muy buen diálogo, muy buena demagogia, llegaba pues casi casi que a poner al tú por tú, incluso al presidente de Estados Unidos en aquel entonces, ¿no? Al presidente, bueno, al gobierno de Israel también, a las potencias occidentales en general. Y Maduro, pues es este personaje que llega, como bien dices, como un suplente ante la muerte de Chávez, llega con varios momentos jocosos en los que se le capta diciendo pues cosas sin sentido, ¿no? O sea, cosas que le costaron la presidencia a Joe Biden en Estados Unidos. Algo así se le ha topado a Maduro diciendo cosas así. Desde que hablaba con alienígenas hasta que hablaba con Dios o con los pajaritos, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues es este personaje que le falta el carisma de Chávez, que no tiene la misma pericia que el mismo Chávez y al mismo tiempo pues está sufriendo obviamente todos los estragos que han traído décadas, uno de explotación, sí, de los recursos de Venezuela por parte del gobierno alineado con otras potencias, sí, pero también los estragos de un modelo pues que en realidad no priorizó las necesidades básicas de la gente, ¿no? Priorizó más bien construir su narrativa alrededor de este modelo, pues ahora sí que socialista venezolano, exclusivo de su territorio, no lo veo replicado en otro lado. Y pues esto les costó a muchos venezolanos pues su patria, porque varios de ellos pues sí huyeron, ¿no? Ya sea porque eran perseguidos políticos o porque simplemente pues no había oportunidad para desarrollarse y a veces ni siquiera para alimentar bien a su familia. Entonces, lo más elemental creo que es la figura como tal de Maduro vis a vis la de Chávez en comparación, la gente no los ve igual. Y en segunda, pues estos estragos, ¿no? Que se están sufriendo. Y ahora estos estragos pues son obviamente exacerbados conforme ha avanzado la tecnología, pues ha habido más posibilidad de conexión entre culturas sin tener que viajar, sin tener que montarse en un avión. Entonces, pues el venezolano en TikTok, pues se puede meter a ver cómo, no sé, a un blogger mexicano, cómo está paseando en Santa Fe, ¿no? O un blogger en Colombia, Latinoamérica en general, y pues sí dice, bueno, las cosas aquí no son como las pintan, ¿no? Y como cada vez han tenido más acceso a la Internet, porque, pues, de nuevo, el acceso a Internet se ha vuelto más barato, pues entonces estas posibilidades se afrontan con la realidad económica que ha traído Venezuela desde años recientes, con esta hiperinflación, que si bien este año en específico parece que se frenó bastante en comparación con otros países del mundo, como Argentina, como Turquía, como Líbano, pero pues sigue ahí, ¿no? Sigue esta situación en la que el bolívar venezolano pues está bastante devaluado y pues sí le cuesta mucho a una persona por allá pues hacerse de bienes que se podría dar fácilmente una clase media baja en otro país latino, ¿no? Entonces, esa situación, pues, genera obviamente inconformidad, genera obviamente enojo, frustración en la gente que no es, pues, casi que apadrinada al 100% por los programas sociales que tiene Maduro. O sea, ellos sí son caracterizados por apoyar pues casi que con todo lo que se necesita al campesino, ¿no? Que no digo que esté mal, al contrario. Sin embargo, pues estás dejando de lado a tu población que pudo haber sido productiva económicamente hablando, en el sentido de nuevas industrias o en el sentido de la industria en general, y pues la dejaron de lado, ¿no? Entonces esta población pues se enoja, se compara con las otras y al fin y al cabo pues dice, bueno, ¿quién es el culpable de todo esto? Pues el culpable es el gobierno actual, ¿no? Porque Maduro, y no sé aquí tú qué opinas de eso, Isma, Maduro no es alguien malo. A mí me choca cuando alguien dice, es que Vladimir Putin es malo, o tal, o Bush es malo. O sea, la gente en estas esferas de poder no es mala, la gente persigue sus propios intereses, y eso puede ser bueno o malo dependiendo a quién le preguntes. Y Maduro está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo Nayib Bukele, por ejemplo, en El Salvador. Está haciendo en el sentido de su discurso, ¿verdad? En el sentido de su retórica, de cómo se presenta ante la población, ¿no? Y hay gente que ha llegado a comparar también a Maduro con la figura que era Merkel en Alemania, claro que en sistemas mucho más diferentes, ¿no? Donde hay una representación parlamentaria mucho más, ¿cómo decirlo?, fuerte o más confiable, digámoslo así.
pero pues al final Merkel sí se estuvo prácticamente 16 años, ¿no?, en el poder bajo un sistema electoral muy diferente, pero estuvo ahí y a esta persona no la catalogaron de mala. Vaya, al contrario, fue súper bien aplaudida, ¿no? Y con justa razón por muchas políticas que aprobó allá. Entonces, Maduro no es que sea una persona malvada, es una persona que está persiguiendo sus propios intereses. Lo cuestionable es que lo está haciendo a costa del sistema con el cual los venezolanos han pactado que deben elegir a su propio representante, a su propio gobernante. Y pues ese es el problema, porque está rompiendo un pacto y pues de ahí viene la crisis de legitimidad, ¿no? Sí, me parece que aquí es donde las cosas se ponen tensas, ¿no? O sea, finalmente, como bien mencionas, una cuestión es la legal, ¿no? En la democracia, la de decir, nosotros ganamos, ahí están las boletas, haya habido irregularidades o no, son suficientes o no, y lo acabamos de ver en México, en donde se acaba ya de acreditar, para mi opinión, sin muchas sorpresas, que Claudia Sheinbaum sí es la presidenta electa de México, ¿no? Y ya, se despejó esa duda, primordialmente impulsada porque si fue suficiente, digamos, que toda la estrategia general, que era lo que se ponía en duda, que apoyó el propio presidente a la candidata, que eventualmente se convirtió en la presidenta virtualmente electa, etcétera. Entonces, me parece que sí hay una base, ¿no?, legal donde la democracia se sostiene. Pero si ya nos vamos al punto más, pues digamos, de fondo, realmente por lo cual constituimos democracias como un modelo de sistema económico que hoy se encuentra en crisis de alguna manera. Por otro lado, no sé si este desgaste es natural de un ciclo de cambios sociales también, en donde a veces ya la propia complejidad que hemos creado resulta muy difícil que un sistema que se creó hace un buen tiempo siga rindiendo los mismos frutos y evidentemente necesita sus reformas, cosa que constantemente hacen todos los países, para irse poniendo al día con las nuevas modificaciones de comportamiento social, las innovaciones tecnológicas, por mencionar un par de cosas, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es eso precisamente. Creo que hay una suerte de doble vía. Una, el desgaste, pues ahora sí que innegable, o sea, yo creo que esto es una base de realidad objetiva, de que el proyecto bolivariano ha venido de más a menos, en cuestión de la entrega de lo que se prometió, lo que se soñó, lo que se sostuvo desde un inicio, ya dígase con Chávez, que como bien mencionaste era un personaje muy distinto a Maduro, con todas estas características que bien señalas de uno y del otro, y me parece que esa tendencia es de bajada. Entonces, no veo de ninguna manera posible que eso vaya a ir hacia arriba nuevamente. Y esto ya nos indica que hay una, si lo pusiéramos una gráfica, que hay una caída del proyecto pronunciada desde que llega Maduro, y ahora sí que cada vez más, porque le ha resultado muy difícil poder sostener la narrativa que sostiene la legitimidad social. Hemos visto de forma reciente que cada vez es más forzada, ¿no?, la estadía en el poder de Maduro. No tanto porque, como bien dices, sea una mala persona, ¿no? Digo, también esas personas pues tienen que tener miedo, supongo. Y también tienen que haber muchos grupos de interés que buscan que se quede y otros tantos que buscan que se vaya, tanto dentro del país como fuera del país. Y esto ocurre prácticamente de forma regular en muchas regiones del mundo y en muchos países hasta en los que menos esperaríamos. Esto es condición natural del poder y la política global, nacional y regional. Entonces, más allá de eso, que pudiera parecer como que hay políticos que realmente son como santos, que no existen, y tampoco hay muy breves y muy contados los que de verdad han llegado a ser criminales o llegan a ser criminales de guerra, la realidad es que la política se juega en esa contienda legal, que es la democracia procedimental, que es la que vemos que ya está muy forzada, ¿no?, en Venezuela de alguna manera. Pero ya vemos también un punto de quiebre aún más importante. O sea, cuando alguien me menciona temas legales, obviamente son bien importantes porque sostienen la base del acuerdo social por el cual se rigen pues las normativas, las leyes electorales, la constitución, todo lo que realmente da legitimidad a que dos partes puedan ser atendidas con igualdad de condiciones
y que la ley se interpreta, pero pues ahora sí que no puede haber una búsqueda de la injusticia, sino al revés. Entonces, bajo esa premisa es que hemos creado leyes, ¿no? Y la democracia legal, por decirlo así, es la que se sostiene sobre esa base. Ahora, evidentemente cuando un gobierno la tiene en su poder y pues va a hacer lo posible pues, también por quedarse ahí, ¿no? El problema es cuando ya esas anomalías son muy evidentes, son demasiado contundentes, son forzadas en demasía y entonces ahí se fractura algo más, que es la base y la piedra angular de cualquier gobernante. Podríamos recordar a Maquiavelo y a otros grandes teóricos de la política o de la ciencia política, en donde pues ahora sí que también vemos a un Bukele que pudo hacer varios cambios constitucionales y hubo apoyo de la gente, y eso en realidad es digamos que es el músculo de la democracia más pura. La democracia del voto directo de las masas es donde dirían. Lo que no ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, y por eso es un sistema diferente, porque de hecho el presidente electo depende más bien de otras cuestiones y no solamente del voto de las mayorías, sino también del colegio electoral. Cuando estamos en una democracia diferente, como la mexicana, como las latinoamericanas regularmente, ya saben, de repente hay segundas vueltas y cosas así, pero regularmente sí es el apoyo de que la absoluta mayoría de las masas, los que más voten, pues son los que ganan, ¿no? O sea, es directo. En un sistema mixto, pues se dividen cálculos proporcionales de otro tipo, de representantes elegidos de manera también democrática o selectiva entre partidos. O sea, hay muchas formas de interpretar la democracia legal, pero lo que no cambia en ningún país, lo que nunca va a cambiar con ningún gobernante ni con ningún sistema político, es hasta dónde el verdadero músculo de integración de una sociedad que reconoce a un gobernante se llama legitimidad, y eso es lo que aquí está en juego. Más allá de, mira, hizo una ilegalidad, sí, eso lo puede hacer alguien, no importa cómo, mientras mantenga la cohesión social. No digo que sea algo legal o que sea algo que no deberíamos de poner atención, no, me refiero a que donde se rompen las cosas, donde realmente puede venir un cambio fuerte, es cuando ves el rompimiento social del tejido, y eso es lo que hemos venido viendo en los últimos años con Maduro. Finalmente, lo que podríamos concluir, o de mi parte sobre esto, es que tendríamos que ponernos a pensar sí en la dinámica del tejido social de Venezuela. Es un país expulsor de migrantes. ¿Cuáles son las causas de que haya habido esa debacle? Bueno, pues son multifactoriales, desde una mala o no mala administración de los recursos públicos, los cuales no soy experto, desde los puros bloqueos comerciales, que también tenemos que considerar que ocurrieron, desde que hay muchos intereses porque es un país rico en recursos, pues también no podemos negarlo. Pero lo que más importa, pienso yo, en este tipo de circunstancias es que la gente de a pie, las grandes mayorías, sigan viviendo bien o mal. Y yo creo que es ahí donde la legitimidad realmente se empieza a perder. Es donde los cambios de gobierno llegan, es donde los proyectos acaban y otros comienzan. Y en mi opinión es lo que estamos presenciando ya de forma muy clara en Venezuela. Ha habido otras crisis del mismo sentido en los últimos años con este líder, este presidente en Venezuela, pero me parece que estoy percibiendo algo diferente esta vez. En mi opinión, sí estoy percibiendo algo ya que está mucho más en marcha de manera interiorizada en los venezolanos, que antes se pudo haber sostenido y contenido, y se pudo haber, de hecho hay quienes mencionan, de los que fueron a ver, vi alguna entrevista con Monedero, que es de izquierda y que pues formó parte de Podemos, no sé si lo sigue haciendo, pero bueno, fue asesor de Chávez, si no mal recuerdo, no sé si también con Maduro, pero fue invitado como observador, y decía que había habido muy buenos avances en los últimos 2 o 3 años, algo así, en la capital, muy diferente a lo que se había platicado hace 5 años, ¿no? Porque hubo un desbloqueo comercial de ciertas restricciones. Bueno, puede ser, pero ahora sí que en la bolita de nieve que tenemos que imaginar, que es esa inercia donde se pierde la legitimidad, quizá ya está más grande de lo que se pudo contener en esa mejoría contingente, emergente, eventual, y que no puede contener un efecto bola de nieve de pérdida de legitimidad. Y en mi opinión, eso es lo que muy posiblemente ahorita está ocurriendo, y otra vez
más allá de lo que pueda decirnos la red social TikTok, más allá de lo que nos puedan decir los grandes outlets de comunicación pro occidente, pro izquierda, pro derecha, pro globalista, pro soberanistas, eso no importa. Creo que hay un fenómeno ocurriendo, que es este que menciono, y ese es el más importante de lo que podemos observar, porque es donde realmente nos va a decir que aunque ahorita esté Maduro, otros no sé cuántos años duren ahí los términos, pues muy posiblemente ya la siguiente vez, ahora sí ya no va a estar. O va a haber alguna disrupción social fuerte, lamentablemente a veces violenta, este tipo de erupciones, que comienzan así como lo estamos viendo ahorita, y se pueden calmar y medio se pueden negociar las cosas, y de repente ya es insostenible. ¿Cuándo va a pasar esto? Bueno, pues nadie tiene una bola de cristal. Lo que sí podemos saber es que en el espectro de ahora sí que de un extremo y del otro, las cosas ya no son como hace 25 años en Venezuela, y se ve que están más cerca de su fin este proyecto que de regresar ahora sí que a la edad de oro chavista. Eso es lo que yo diría. Sí, estoy de acuerdo. Mientras estabas hablando, por ejemplo, ahorita salió una noticia ahí en Twitter que están diciendo que se hirió a María Corina Machado, a la representante de la oposición allá. Al parecer se le aventó una de estas bombas lacrimógenas, y que pues, supuestamente la persiguieron, pues estas personas, estos policías, pero pues ella iba acompañada de su gente y pues la gente también la defendió. Entonces, como bien dices, pues la situación está muy tensa, está muy diferente a todo lo que habíamos visto en Venezuela anteriormente, todo el descontento que pudo haber existido en contra del proyecto chavista y el de Maduro cuando inició. Esto ya es muy diferente porque se está viendo una movilización importante que ya no parece que es solamente auspiciada por la oposición política, ya es por la sociedad civil, y ese es el problema, porque cuando la sociedad civil se levanta es cuando los gobiernos caen, generalmente en todo el mundo y en toda la historia, ¿no? Han habido historias de últimamente estas horas en Venezuela de pues gente que ya sale a las calles a tomarlas, que las toma a mano armada incluso, que salen con pistolas o hasta con armas más rudimentarias, ¿no? Con machetes, con palos, cosas de este tipo, a enfrentarse con los policías o con parte del ejército. También por ahí ha habido rumores de mismos elementos de la corporación policíaca de allá de Venezuela, de ciertas regiones, enfrentarse con otros policías allá. Entonces es una situación pues bastante lúgubre para cualquier gobierno. Todo gobierno que tenga este tipo de situaciones, sea de izquierda o de derecha, seguramente ahorita está pues casi que trabajando a marchas forzadas para ver cómo desvían esto, ¿no? Cómo es que pueden parar esa bola de nieve, como bien lo dices, porque lo describiste perfecto, es una bola de nieve. O sea, mientras más pase el tiempo y no se le bloquee el camino de ninguna forma, más va a crecer hasta que pues ya no haya otra opción más que explotar, ¿no? Y en este sentido, también solamente quiero aclararles un poquito que hay fuerzas también afuera que les interesaría ver a otro gobierno en Venezuela, así como hay fuerzas afuera que les gustaría ver al mismo gobierno actual en Venezuela. Entonces, por favor, la gente que por ahí... Es que no manches cismadas. Ha habido gente que me ha escrito y me ha dicho que Elon Musk es el campeón de la democracia, ¿no? Este tipo de cosas. Cuando Elon Musk se pronunció hace unas horas, pues en contra de Maduro, muy, muy tajantemente, así como Javier Milei. Y Maduro pues les ha dicho tanto a Elon Musk como a Milei pues casi que los espera para golpearlos, ¿no? O sea, bueno, ya sabes cómo es su discurso, ya saben cómo es su retórica de Maduro al momento de confrontar a otro político o a otro personaje influyente como lo es Elon Musk. Pero estas personas no son campeones de la democracia. Y hablando específicamente de Elon Musk, pues a él obviamente le interesa que haya un gobierno pro-occidente, que haya un gobierno neoliberal adentro de Venezuela, porque eso le garantizaría a Tesla pues una región más donde acudir, donde poder manufacturar, donde poder incluso sacar recursos. Entonces, así como hay interés de ellos, obviamente también hay interés de otros países porque el gobierno de Maduro siga. Estamos hablando del proyecto de Morales allá en Bolivia, que hace poco fue casi confrontado, casi en golpe de estado por militares al gobierno de Luis Arce. No sé si recuerdas que los militares entraron a la casa presidencial allá en La Paz. Entonces, este tipo de gobiernos o de proyectos en la América Latina y también en Rusia, por ejemplo, o en China, que si bien son muy diferentes en su
pues ahora sí que en su dinámica, en su estructura, en su desarrollo, obviamente, en su aplicación de políticas, pues tienen más o menos un discurso pues de tono similar en el espectro al menos, y obviamente les interesa que el gobierno de Maduro siga para que también no se cuestione, digamos, adentro de sus propios países, como lo llegó a pasar en Rusia antes de la pandemia con Navalny, en paz descanse, ¿verdad? Pues para que no lleguen este tipo de situaciones como la que se está dando actualmente en Venezuela, donde se está perdiendo el orden público, se está perdiendo la paz y pues probablemente se va a perder. Ahora sí que quién sostiene el poder, ¿no? Y la pregunta va a ser, pues, ¿quién va a arrebatar ese poder? Si va a ser la oposición organizada, si va a ser el propio cuerpo militar, en una de esas se instaura y hacen una dictadura militar, y ahora sí que no sabemos, ¿no? Todos los escenarios están abiertos. En este sentido, pues, no sé si tú tengas como alguna conclusión con respecto a los escenarios que podríamos ver. Yo creo particularmente que en Venezuela, si bien va a estar difícil y si bien va a costar probablemente es mucha sangre, yo creo que sí Maduro eventualmente va a tener que o claudicar o ser claudicado, forzado a claudicar de otra forma más violenta, pero sí se tiene que salir para pues tratar de desviar la imagen de su apellido, tratar de continuar tal vez el proyecto chavista con otra persona, aunque él esté tras bambalinas. Algo así se me ocurre, a menos que alguien más tome el poder, ya sea la oposición o una junta militar improvisada de la noche a la mañana. Sí, de primera cuenta yo creo que una recomendación para la audiencia. En situaciones así hay algo que se llama propaganda que está operando, es decir, va a haber cuentas, va a haber información no confirmada que va a tratar de impulsar una narrativa de un lado o del otro. Entonces, ser muy cautos en los pronunciamientos, tratar de mantenerse hasta cierto punto neutrales con una emoción. En este caso yo diría, bueno, pues está muy bien que tengas tu criterio, está muy bien que veas qué es lo que es para ti justo, defiéndelo, argumentalo, pero no, como que no andar interpretando señales que son simplemente parte del juego, del a ver cuánto se contagian con una narrativa o con otra, lo cual es muy difícil y por eso funciona muy bien siempre la propaganda. Pero, por otro lado, ya en lo concreto, diría yo que esto que mencionas es correcto, o sea, vamos a ver hasta dónde tiene posibilidades e inercia este movimiento de oposición, también de alguna manera vamos a ver hasta dónde llega el contagio con estructuras que son prioritariamente policíacas y militares, que tienen mucho que decir en este tipo de circunstancias. Ya lo vimos también, me parece, el pasado mes o hace 2 con el tema de Bolivia. Y pues de alguna manera no, lo que me parece es que en estos casos la figura ya más preponderante, porque es la que podría o sofocar o pues ya nada más hacer dimitir a quien está en el poder, pues es el ejército. Eso siempre ha pasado en Latinoamérica, es lo más natural, no que sea normal que ocurra, ¿no? A veces eso se llaman golpes de estado, o de alguna manera una junta militar toma el poder y después ya se transita y se renueva ahora sí que la legalidad democrática al convocar elecciones. Hay procedimientos en cada país, muchos de ellos no son ni siquiera legales, sino que son estados de excepción. Dígase, se suspenden las condiciones constitucionales de las garantías individuales, se entra en un estado suspendido precisamente del derecho a, pues ya sabes, a la libre asociación, al tal y cual. Se declara como un estado natural en el cual pues no puede salir, por eso hay toques de queda. En lo que se pone claro todo, mejor nadie se mueva, ¿no? Y son temas muy críticos, muy delicados, en donde la población está en peligro de abusos, donde la población también está, pues digamos que con un bloqueo de comunicación. Muchas veces se tumban las redes de comunicación. Pero en este caso yo creo que más bien Maduro se sostiene sí por la fuerza de su influencia en el ejército. No sé hasta dónde todas las estructuras estén igual de fuertes que hace 5 o 10 años, o como con Chávez, que es indudable que fue otra etapa de este proyecto, de esa Venezuela de hace 25 años a lo que tenemos hoy presente. Lo que sí creo es que el punto más importante, ya en lo duro, pues ya en el análisis más crítico, el más delicado, es que muchas veces el ejército tiene la última palabra.
porque va a ser el que actúe conforme mandata el que tiene hoy el poder legal, haya sido como haya sido, dicen por ahí, o dice hasta aquí, la verdad es que ya no vale la pena, no queremos ver esta confrontación que ya resulta ser infructuosa, porque también yo ya veo, ¿no? Yo ya calculo como una estructura de poder que esto no se va a sostener por mucho tiempo y pues mejor hago mi movida antes de que otra cosa ocurra. Y eso es muy inteligente y es lo que ha llegado a pasar muchas veces. En este caso no sé, o sea, vuelvo a repetir, yo nunca he visitado Venezuela, me ando con mucho tiento en las interpretaciones porque finalmente sé que es un territorio en disputa, sé que es un territorio donde hay ricos yacimientos de gas, de petróleo, es un territorio suculento para muchos intereses y simplemente en ese sentido creo que es mejor mantenerse lo más objetivos posible, pero sí, obviamente analizando lo que es el estado objetivo de las cosas, en qué estado está Venezuela hoy, cómo estuvo hace tiempo, hacia dónde pudiera ir. Y yo creo que eventualmente, si esto veo yo complicado que se componga a favor de Maduro, pues, y del proyecto, y que haya un renacimiento, ¿no? De algo así como volver a nacer, del proyecto que actualmente gobierna y del personaje, una reinvención completa, ¿no? Del personaje, una reinvención de todas sus condiciones económicas, pues veo muy difícil que no continúe el desgaste y eventualmente haya que hacer un cambio. O sea, ¿cómo va a ser ese cambio? Pues yo esperaría que no fuera violento por la gente venezolana. Evidentemente ningún pueblo merece ensangrentarse en sí mismo, pero ojalá sea así y no sea la vía más violenta y ahora sí que una erupción violenta. Y pues primordialmente por la gente, otra vez como lo decimos, pues la gente común, las grandes masas, los que más sufren siempre con antes, durante y después de cualquier conflicto, de cualquier guerra. Esa es la gente que regularmente ya perdía, pierde normalmente y seguirá perdiendo, y pues si eso se puede evitar sería lo mejor. Y ya, eso sería como que mi única conclusión extendida. Y con ese último comentario, pues es momento de cerrar este episodio de Calabozos y Dragones. Vamos a informar en caso de que suceda cualquier cosa sobre la situación de Venezuela. Y pues de nuevo, como bien dice Isma, mucha fuerza a la gente que está por allá. La gente que no está involucrada en la política y que solo quiere trabajar, pues les deseamos mucha fuerza. Por favor, manténganse seguros, informados, evidentemente, lo mejor que se pueda, ¿verdad? Y a la gente que sí está involucrada en la política por allá, pues ahora sí que traten de retomar el diálogo, traten de tomar las cosas de la forma pues más segura posible para todos y para todas las personas vulnerables, los niños, las infancias y demás. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.